que cuando venimos a adorar al Altísimo y ponemos nuestra mente en ello, el Todopoderoso se manifestará en cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual hemos venido, y precisamente en su santo día. Hermanos, yo sé que es la primera vez que vengo a la iglesia, que es una bendición que estoy con ustedes, por estar con ustedes, hermanos. Yo soy mexicano, soy de la iglesia de Federal Way desde 1997, o sea que ya tengo un tiempecito ahí. Pero adventista desde hace un tiempo, casi más de 30 años. Y entonces soy de México, soy del estado de Morelos, México. Mi esposa es colombiana y mi hija se llama Diana Sofía y ella es colombiana, estadounidense, yo creo. Entonces, también por la gracia de Dios hemos estado estudiando teología. Entonces, en otras palabras, por la gracia de Dios, pues hemos estudiado la palabra. Y precisamente eso es lo que vamos a estudiar. Al abrir la palabra del Dios Todopoderoso, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, usted tenga la razón absoluta o el pensamiento absoluto que Dios le está hablando directamente a usted. Y es lo que vamos a hacer. Al escudriñar en la santa palabra del Señor, vamos a encontrar que el Dios Todopoderoso nos habla directamente a nosotros. Como vamos a abrir la palabra del Señor y queremos que el Señor sea nuestra guía para entender su palabra, pues hay que pedir una oración para Él. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Nos das un clima agradable en este día, en tu día santo. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos infinitamente que tu Santo Espíritu descienda y que nos dé lo que tú quieres que el mensaje para cada uno de nosotros. Y que nos sirva, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces te lo suplico en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título que traigo y que quiero compartir con ustedes, el título de esta predicación, que precisamente se encuentra y que vamos a leer, y si todos ustedes quieren, por favor, vamos allí al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Pero realmente lo que vamos a hacer, vamos a analizar precisamente todo el capítulo 29. Y el título que quiero compartir con ustedes de este tema es: tú estás en los planes de Dios. Nuevamente, tú estás en los planes de Dios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cierto o no? Miren, hermanos, el versículo 11, que fue la lectura precisamente, es una bendición. En otras palabras, el Dios Todopoderoso a través del profeta Jeremías le está hablando al pueblo de Israel. Y vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 11. Miren ustedes lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. De esperanza, ¿cierto o no? Y ustedes se van a dar cuenta que en el contexto histórico de lo que está ocurriendo, y que el profeta Jeremías está mandando una carta y le está diciendo al pueblo de Israel que no estaba en circunstancias muy agradables. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba prisionero. Y entonces uno dice, ¿cómo está eso? Están en una situación de esclavos. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra y el concepto esclavo, ¿suena muy agradable?
lo más cercano que tenemos nosotros, y yo creo que una experiencia individual quizás, es que dices, bueno, ¿tampoco hay esclavitud en el tiempo en que vivimos? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Hay sí o no? ¿Hay o no hay? ¿Sí hay, verdad? Hay que esclavitud. Bueno, aquellos que trabajan, ¿cierto o no? Y que tienen unos jefes no medios agradables. Ay, Dios santo, qué esclavitud tremenda, ¿no? Dice, bueno, pues, pero uno se pone a uno a pensar, hermanos, comparado a las circunstancias en que se encontraba el pueblo de Israel, pues no era agradable. Estaban en Babilonia, habían sido llevados esclavos. Y entonces el profeta Jeremías les está mandando, y cuando leemos el texto, el versículo 11, se oye como, ¿cómo poder decir? Poder decir contradictorio, ¿verdad? Humanamente podemos decir eso, pero Dios no se equivoca. El Dios Todopoderoso le está hablando al pueblo de Israel para decirle, yo estoy con ustedes, yo estoy en control, aunque parezca complicada la situación, yo estoy en control de todo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, esto estaba ocurriendo en el año 597 antes de Jesucristo. Históricamente, y a quien le está hablando directamente el profeta Jeremías, o llevando el mensaje de Dios, precisamente eran las personas de ese tiempo. Pero el Señor Dios Omnipotente también nos habla a nosotros, porque dice, yo estoy con ustedes. No importa la circunstancia en que te encuentres en tu vida, el Dios Todopoderoso dice, yo estoy contigo. Si tú confías en mí, yo estoy contigo. En el plan de Dios Todopoderoso, que precisamente estaba ocurriendo en ese tiempo, es que el Dios Omnipotente le dice al pueblo de Israel, mira, yo estoy en control de lo que está ocurriendo en este momento. Y nosotros sabemos que había una razón del por qué el pueblo de Israel se encontraba cautivo precisamente en Babilonia. Dios tiene control de todo. Dios no hace nada totalmente injusto. El pueblo de Israel, históricamente sabemos que habían pasado 3 reyes, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que ¿quién era el que dirigía al pueblo de Israel después de que ellos salieron precisamente de Egipto? ¿Quién era el que dirigía directamente al pueblo de Israel? Sí, tenían un líder, pero el Dios Todopoderoso era el que los dirigía, ¿cierto o no? Y la palabra del Dios Todopoderoso nos dice que entonces el pueblo de Israel dijo, ¿qué pasó? Nosotros queremos ser como los demás que tienen un reino, ¿cierto o no? Y entonces, eso le dijeron a Samuel, es lo que la palabra del Señor dice. Y entonces el Dios Todopoderoso dijo, este pueblo que yo saqué de la esclavitud de Egipto, lo que están haciendo es que me están desechando, me están sacando a mí, ¿cierto o no? Es lo que la palabra de Dios dice. Pero el Dios Todopoderoso, que es tan bueno y misericordioso, les dijo, bueno, ¿tienen un rey? Pues se los voy a dar. Y entonces la palabra del Señor dice que Saúl vino a ser el primer rey. ¿Eso quieren? Pues está bien. Pero acuérdense que yo soy su Dios, ¿cierto o no? Entonces dice la palabra de Dios que después siguió el rey David y después precisamente Salomón. Fueron los 3 reyes que unificaron o que tenían unificado precisamente al reino de Israel. Entonces después, cuando muere precisamente el rey Salomón, ocurre algo tremendo para el pueblo judío.
se dividen. Hay dos reinos. Y ahí uno tiene que poner mucha atención porque surgen dos reinos. Y miren, 10 tribus hacia el norte se llegó a hacer el reino de Israel. Interesante, ¿no? Y en la parte del sur quedaron 2 tribus, que fue la de Benjamín y la de Judá, y que llegó a ser el reino que quedó al sur, llegó a ser llamado el reino de Judá. Entonces estamos en esa circunstancia, precisamente en el año 597. La palabra de Dios dice que los reyes de Israel no solamente abandonaron al Dios Todopoderoso, sino dice que hicieron cosas abominables ante el Dios Altísimo. Entonces, hermanos, estaban en esa situación. Estaban en una situación. En el año 597, el pueblo de Israel estaban como esclavos. Fueron llevados como esclavos. Y entonces les dice el profeta: miren, el Señor está con ustedes. Pero también en ese tiempo, y lo que dice y lo que relata precisamente el capítulo 29 de Jeremías, que estaban ocurriendo cosas muy interesantes. Y uno dice: miren, eso pasó en el año 597 y estamos en el año 2020. Puede haber circunstancias que están ocurriendo y que podrían ser parecidas a lo que estaba ocurriendo en esa época. Hermanos en el Señor Jesucristo, estamos en los Estados Unidos de Norteamérica y está ocurriendo confusión dentro del cristianismo, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Lo que estaba ocurriendo en ese tiempo y lo que relata el capítulo 29 era que había 2 mensajes diferentes. ¿Cómo 2 mensajes diferentes? Si ustedes tienen oportunidad, yo estoy parafraseando, pero si tienen ustedes oportunidad de leer el capítulo 29, nos dice la palabra del Señor, que había unos que decían: somos mensajeros del Dios Todopoderoso. Y le decían al pueblo de Israel que estaba prisionero en Babilonia: ¿saben qué? Prepárense que pronto vamos de regreso. Y decían que eso era mensaje de Dios. Y eso era mentira. Entonces, cuando Jeremías les dice: no va a ser así. En el plan de Dios hay 70 años que vamos a estar aquí. O que van a estar ustedes ahí. Por esa razón miren ustedes cómo es Dios Todopoderoso, ¿no? Miren, ustedes les dice a Jeremías: comparte el mensaje del Dios Todopoderoso. Les dice: miren, ustedes oren hasta para que la ciudad esté en paz, para que ustedes también gocen de esa paz que tenga esta ciudad, porque 70 años van a estar en este lugar. Pero palabra del Dios Todopoderoso dice: van a estar 70 años, pero yo estaré con ustedes. Circunstancias difíciles, pero yo estaré con ustedes. El Dios Todopoderoso, hermanos, en el Señor Jesucristo. Nosotros vemos que aquí en los Estados Unidos, especialmente en nuestra comunidad, está pasando cosas difíciles, ¿cierto o no? Pero el Dios Omnipotente dice: si ustedes confían en mí, yo estaré con ustedes hasta el fin, dice el Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. En otras palabras, hermanos, Dios todo puede. No hay nada imposible para el Dios Todopoderoso. Porque el Dios es Dios. Y si nosotros le ponemos límite a Dios, entonces ya estamos muy mal. Porque Dios todo puede. Porque Dios es todopoderoso. Entonces, podemos decir, y alguien podrá decir: bueno, lo que sucede que el profeta Jeremías le está hablando directamente al pueblo de Israel en esa época del 797 antes de Jesucristo. Pero también, hermanos, la promesa
del Dios omnipotente nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña este texto? Este texto nos enseña que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que parezca imposible. Yo digo, hermanos, en los Estados Unidos nosotros los cristianos tenemos libertad de adorar en libertad. Cuando uno va precisamente y tiene la oportunidad de ir a los países de México hacia el sur, los hermanos adventistas del séptimo día tienen más retos que cada uno de nosotros. Y dice, ¿cómo es eso? Y vamos a hacer algo bien específico. Cuando uno va allá de México al sur, a los países de Latinoamérica, uno se da cuenta que los hermanos adventistas del séptimo día para el sábado son totalmente fieles, hermanos. Y los adventistas del séptimo día de aquí de los Estados Unidos a veces nosotros nos cuesta un poco. Y lo voy a decir por qué. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a Colombia. Los hermanos adventistas colombianos, ellos el reto que tienen es, por ejemplo, en el trabajo. Allá la gente trabaja de lunes a sábado. Así es como funciona el sistema allá. Y es un reto tremendo para esos hermanos. Pero yo cuando voy a la iglesia adventista del séptimo día en Colombia, Dios santo, están los hermanos fieles. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que no importa las circunstancias en que estemos, a veces muy complicadas y muy difíciles, pero si nosotros confiamos en el Altísimo, el Dios Todopoderoso, por su fidelidad a usted, por su confianza en Él, el Dios Todopoderoso quitará todos los obstáculos para que sea de bendición para usted. Es simplemente estar aquí, hermanos. ¿Cuántos de ustedes dicen, alabado sea el Dios Todopoderoso? Que estoy en este lugar alabando su santo nombre. ¿Cuántos de ustedes dicen que somos ricos, hermanos? Yo trabajo en un hospital, hermanos. Y en ese hospital la gente se muere todos los días. Yo trabajo en un hospital de cuidados intensivos. Y a mí me toca ver eso. Quiero decirles, hermanos, que el simplemente estar aquí, el Dios Todopoderoso y su gracia ha traído a cada uno de ustedes. Y a mí también, hermanos. Aquí también, el texto del capítulo 29, versículo 11, dice que el Dios Todopoderoso es un Dios de paz. Un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Un Dios de gracia, hermanos. De gracia tremenda. Porque ¿cuántos de ustedes, uno piensa, cuántos de ustedes quizás ese día pensó y dijo, se me hace que hoy no voy? Quizás los hermanos nomás pueden llegar yo solito ahí y yo voy a estar aquí, solito, solita. ¿Verdad? A lo mejor pudo ocurrir eso. Pero la gracia del Altísimo Todopoderoso, digo, no, ven aquí. Porque el Espíritu Santo está en este lugar. Alabado sea el Señor. Con libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra de las cosas, hermanos, que vamos a ver aquí, o que el texto nos dice, que hay dolor. Y había dolor en esa época. Y les digo, estamos hablando del año 597 antes de Cristo. ¿Quiere decir que ya no hay dolor actualmente? Hay dolor, hermanos. Hay retos en nuestra vida personal. Quiere decir que Dios está en control de todo lo que ocurre en este mundo. Hace como parece que hace 2 años, surgió que lanzaron, y eso ocurrió hace como, bueno, el inicio de esta, ¿cómo digamos? De esta situación de la NASA, mandó un telescopio, lo mandó al espacio. Y entonces el telescopio, más o menos como 10 años viajando,
Y de pronto empieza a mandar fotografías que ha hecho de todas las galaxias. Y qué belleza, hermanos. Qué maravilla del Dios Todopoderoso, creador de cosas maravillosas. Y entonces, al ver eso, yo digo, qué Dios tan poderoso, tan misericordioso, porque uno se pone a pensar en el infinito, todas las galaxias más grandes que nosotros, pero Dios Todopoderoso tiene cuidado de cada uno de nosotros. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Cada uno es valioso para el Todopoderoso. Por eso el Dios Todopoderoso tiene un plan para ti, para mí y también como iglesia. Porque el plan que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, es para ir a la Canaán celestial, hermanos. Y gratuitamente, alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Pero la lección que nos lleva a este capítulo 29 es un mensaje en el cual globaliza todo el plan que Dios tiene. En este caso, y específicamente cuando está ocurriendo esto, es para el pueblo de Israel. Pero también para nosotros, el mensaje para nosotros es que Dios tiene un plan como adventistas del séptimo día, como pueblo del Dios Todopoderoso. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el plan del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de ustedes se sienten felices de que usted pertenece al pueblo de Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en el Señor Jesucristo desean ser parte del pueblo que irá a la Canaán celestial? Gloria a Dios, hermanos. Porque esa es la razón por la cual estamos en este lugar. Ese es el contexto, hermanos. Usted viene a este lugar por dos cosas importantes, ¿cierto o no? La primera es que usted quiere encontrarse con el Dios Todopoderoso. La segunda promesa del Altísimo es que dice, ¿verdad? Si tú perseveras hasta el final, tú llegarás a la Canaán celestial tomado de la mano del Dios Todopoderoso. Ahora hagan las preguntas a ustedes. ¿Es fácil en este mundo caótico? ¿En este mundo en que vivimos? Hermanos, uno se pone a pensar. Dice uno, actualmente las cosas de Dios, ¿la gente está interesada? En su experiencia de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va y toca las puertas allá, llevando el mensaje, queriendo compartir el Evangelio eterno, ¿cierto o no? ¿Cuántas personas le abren la puerta? Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí dicen, bueno, me abrió la puerta. Pero a veces, ¿verdad? A veces nos tocan vivir experiencias no muy agradables, como seres humanos. Yo me acuerdo de una ocasión, fui a tocarle la puerta, nos abrieron, y entonces llevamos literatura, ¿verdad? Llevando el mensaje del Dios Todopoderoso. Entonces estaba el esposo y la esposa. Subimos unas escaleras. Y entonces recuerdo que la esposa lo agarró. Quiero decirles que las mujeres somos amables. No me van a pelear los varones, pero las mujeres son amables. Como que la señora tomó la revista y entonces el esposo estaba atrás. Entonces dijo a la esposa, dame la revista, era un centinela. Y entonces así como la agarró, de esos centinelas grandes que había antes, ¿verdad? Entonces la agarró y lo hizo bolitas el Señor. A los pies de nosotros. Entonces uno puede decir, lo puede uno desanimar.
No, mis hermanos del Señor Jesucristo, no hay que desanimarse de las circunstancias. Si nosotros nos acordáramos, ¿verdad? Aquellos que no nacimos en el Evangelio, no nacimos adventistas, también hicimos cositas no muy correctas. La gracia y la misericordia de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es todavía para cada uno de nosotros y también para nuestros semejantes. Bueno, entonces, mis hermanos en el Señor Jesucristo, vamos a leer nuevamente. En el versículo 11 dice lo siguiente: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y está hablando allí el Dios Todopoderoso, en plural, en cada uno de nosotros, aquí no está excluyendo a nadie. Y luego dice Jehová. ¿Quién lo dice, hermanos? No lo dice un hombre, lo dice el Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Mis pensamientos, el Altísimo dice: en mis pensamientos estás tú, están ustedes. Y luego dice lo siguiente, ¿verdad? Dice: pensamientos de paz. Qué bendición, ¿no? En ese momento de guerras que escuchamos para todos lados, pero escuchar esto, hermanos, es como agua fresca para nuestras almas, ¿cierto o no? Porque dice, miren ustedes, hermanos, cuando uno se pone a pensar y dice, los seres humanos estamos locos, ¿verdad? Los únicos de este planeta que vivimos, con los animalitos y las plantas, los únicos personas o los únicos seres vivientes de este planeta son los únicos que los queremos destruir. Porque ustedes, los animalitos, ellos pues sí se pelean, pero nosotros definitivamente los queremos acabar. Y usted se pone a pensar, mire, hermano y hermana en el Señor Jesucristo, si usted se pone a pensar, dice, el ser humano es capaz de destruirse, o tiene la capacidad actualmente para hacerlo. El que diga que no, pues andamos soñadores, pero sí hay una realidad. Y eso ha ocurrido bueno, en la época en que vivimos, dicen en la época contemporánea, ha habido muchas amenazas. Más o menos allí en el año 1967, yo creo, 67, podría ser, en tiempos del presidente Kennedy, hubo una circunstancia complicada en la cual, pues en ese tiempo, donde la locura era tremenda y extrema, pues allí la humanidad, ¿verdad?, estaba en peligro de extinción. Una guerra nuclear entre Rusia y los Estados Unidos en esa época. Actualmente sigue la amenaza, pero nosotros, los adventistas del séptimo día, ¿verdad?, nos preocupamos, es verdad, porque somos seres humanos, pero Dios Todopoderoso dice: yo estoy en control. ¡Qué bendición ese mensaje, hermanos! ¡Qué bendición ser adventista del séptimo día! Porque nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso tiene control de este mundo. Y que el Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y también como pueblo adventista del séptimo día. Dice el texto, dice un mensaje de paz. Vivimos tiempos difíciles, hermanos, pero lo más importante es que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, pase lo que pase, y no nos desanimamos, ¿verdad? Porque como me gusta lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, sufriendo persecución, sufriendo tanto, me llega la reflexión de decir, mira qué interesante, el apóstol Pablo, con ese sufrimiento, y ya que en el momento de que casi lo van a ejecutar, dice él, he corrido ¿qué? Como un buen atleta, ¿no? Ha corrido con esfuerzo. Y que dice, ya el vivir
¡Qué bendición! Dios quiere, hermanos, que eso sea nuestro pensamiento para cada uno de nosotros. Y como pueblo del Dios Todopoderoso, perseveremos, porque la promesa del Altísimo está en pie. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Y yo les pido una cosa, hermanos, en el Señor Jesucristo. A veces nos desanimamos. A veces pensamos, bueno, pues sí, suena bonito y toda la cosa. Pero nos debemos, cada uno de nosotros, consagrar al Altísimo. Este día, hermanos, en este día santo del Señor, sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y venimos precisamente a tener una relación directa con el Dios Todopoderoso. Invito a usted, mi hermano y mi hermana del Señor Jesucristo. Voy a orar por usted, porque si estamos desanimados, que el Dios Todopoderoso entre nosotros y nos dé la fuerza para seguir adelante, para tener un crecimiento espiritual en el Señor, no en nuestras fuerzas humanas. Mi hermana y mi hermano, el Señor Jesucristo, quiere que ore por usted, quiere que oremos aquí. Venga usted aquí, hermano y hermana del Señor Jesucristo. Venga usted, vamos a orar, vamos a clamar al Altísimo para que el Dios Todopoderoso nos llene con su Santo Espíritu. Y confiamos en Él, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Vivimos tiempos difíciles, no tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Hay gente, hermanos, y yo me he encontrado en mi experiencia espiritual y mi experiencia como adventista del séptimo día, he visto muchos hermanos, desde que me bauticé, que algunos han salido, que han renegado de la palabra del Dios Todopoderoso. Y yo me he preguntado, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible? Pero sí es una realidad. Tenemos que buscar al Dios Altísimo cada día, hermanos, aclamar al Dios Todopoderoso, porque por la gracia del Altísimo todavía existe su gracia. Amén, amén. Vamos a orar, nos vamos a postrar de rodillas y aclamar al Altísimo, que el Dios Todopoderoso, si nosotros hemos experimentado esa situación de que estoy desanimado, estoy desanimada, no se desanime, mis hermanos y mi hermana del Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso está en este lugar. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos tienes con vida. Amén. Y sabemos que tienes un plan para cada uno de nosotros. E igualmente un plan como iglesia tú tienes para nosotros. Te agradecemos por tu bondad, porque reconocemos que tu gracia es infinita para nosotros, Señor. Estamos aquí porque tú nos trajiste y sabemos que estamos delante de tu presencia. Si hemos estado débiles espiritualmente, Señor, yo te pido humildemente que tu Santo Espíritu nos llene, que el gozo tuyo, Señor, sea en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a confiar en ti, porque tú, Padre bendito y altísimo, aunque somos como el polvo en el espacio, Señor, tú cuidas de cada uno de nosotros. Amén. Qué Dios amoroso eres tú. Amén. Queremos consagrar humildemente nuestras vidas ante ti. Guíanos, Señor, y que nos gocemos en tu Santo Espíritu. Entonces te lo suplico en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.